la segunda, ¿no? Lanzamientos libres para Facundo Barreiro. Adentro, limpito. 60-55. 1:43 para terminar el partido. 6 puntos abajo. Mitre, hasta ahora vamos al tercer partido. Jordan, que arranca con la marca de Facundo Barreiro. La saca hacia adentro para el Maxi Acosta. 4 segundos para tirar. Cupra de 3. Fracasó. Y después, para mí, sin querer, hubo falta de Guimaraes sobre Carrillo. Y antes me parece que hubo falta sobre Cupra. Antes, cuando tiró de 3. Hay minuto, señores, 1:22 para terminar en el estadio de Tokio. Hasta ahora nos vamos a un tercer juego. Mauro. Desde mitad de cancha tiene que reponer la pelota Bartolomé Mitre. Le va a entregar la americana. No, en ofensiva está indicando el árbitro. Sacará desde la derecha Facundo Barreiro. Atención con esta jugada. Guabeque Vigo. Pared. Va Mitre por la hazaña. La tiene Pared. Pared con Facundo Barreiro. 10 segundos. Se manda en bandeja. Carrillo. ¡Doble! ¡Doble! Quedó a 4 nada más Mitre. 1 minuto por jugar. La perdió. La recupera Carrillo con Guabeque Vigo. La bola es para Tokio. La bola es para Tokio, que tuvo suerte en esta. Hay falta, a ver, cobró falta y salida. 57 segundos, primero retención marcaron los árbitros, después Fabián Romero, que es el juez principal, indicó que hubo falta. ¿A quién se la cobraron a la falta? Al número 8. ¿Nelson Peralta? No, sí, Nelson Peralta ya está fuera. Pero Romero indicó un número, yo estoy seguro de eso. Romero hizo una indicación de una falta de un jugador de Tokio, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, se va a reanudar el partido, sacará desde el costado izquierdo Facundo Barreiro. 60-56 gana Tokio, 57 segundos finales. Le va a entregar la americana Fernando Oliveira. Jugó con Pared, la tiene Pared, marcado por Garrone, retrocede, combina con Carrillo. Carrillo para Barreiro, falta del Maxi Acosta. Lanzamientos libres. Vidarra está en el banco. Ketrina le entrega a la americana. Puede quedar a un doble nada más. Se convierte en los dos. Barreiro el primero adentro. A un triple quedó Mitre. A un triple quedó Mitre. Puede quedar a un doble con 48 segundos por jugar.
El segundo fracasó. Pelea por la pelota Guabeque Vigo, pero no pudo. La recuperó. Carrillo se equivocó. 38 segundos la tiene Estiet. Estiet con Jordan. Jordan la pone para el Maxi Acosta. Falta, le cobran a Pared. Con 30 segundos por jugar. 60 Tokio, 57 Bartolomé Mitre. Lanzamientos libres en manos de Maximiliano Acosta para Tokio. Un final muy cerrado e inesperado. 31 segundos quedan. Va el primero, fracasó. Sigue por 3 arriba Tokio, 60-57. 31 segundos finales. Al segundo de Acosta, fracasó, recuperó la bola Mitre, lo puede empatar. Si va de 3 Mitre, si lo hace de 3 Mitre, lo empata al partido. Guabeque Vigo, 22 segundos finales. Pared que la ponía al fondo de la cancha Jordan, que la manda al fondo, afuera. Aguanta como puede Tokio el embate final de Mitre. Doble de Carrillo, pero va a la contra. Garrone, falta de Olson. Cobra Fernando Oliveira. 60 Tokio, 59 Mitre, 14 segundos por jugar. Y sabe una cosa, aunque convierta los dos lanzamientos Tokio, Mitre todavía tiene vida, Mauro. Con el primero fracasó, atención que pueden ir al suplementario, atención que podemos ir al suplementario, final inesperado, agarró en el segundo, fracasó, recuperó el pájaro, aguanta 11 segundos, 10 segundos, va a ganar Tokio reteniendo la pelota, arranca falta sobre el Maxi Acosta de Carrillo. En el banco de Tokio piden intencional de Carrillo. ¿Carrillo llegó a 5 o no? No. Ahí está golpeado en el piso Maximiliano Acosta. Un final increíble, 6 segundos quedan. Tokio, 59 Bartolomé Mitre. ¿A quién le cobraron entonces? Bueno, 2 lanzamientos libres. Y vuelvo a repetir, aunque haga los dos Maximiliano Acosta, Mitre en 6 segundos tiene posibilidades con un triple de igualar el partido y de llevarlo suplementario. El primero de Acosta va con vuelo adentro, simple. 61-59. Increíble el final en el Templo Oriental. Va a ir el segundo de Acosta adentro, simple y pide minuto el banco de Mitre. Está bien, porque hay que organizar la última jugada de la noche. Quedan 6 segundos. Tokio 62, Mitre 59. Señores, últimos 6 segundos en la segunda final del torneo anual Copa Salvador Turi Mónaca. Pasan los segundos, la sacaron larga para Olson, tiene que tirar Carrillo de 3, fracasó. Y quedan 2 segundos por jugar. Tiene que presionar en toda la cancha Mitre, va a ganar Tokio. 62-59, el triunfo del equipo de Vidarra. La final del anual llega a un tercer juego el próximo miércoles. Inesperado, inesperado. Al final parecía todo liquidado para Tokio. Presiona en toda la cancha, pero sale muy bien en su Estiet de media vuelta y falta de Santino Siganda.
El reloj marca que faltan 7 décimas de segundo nada más, por eso no suena la chicharra. Va a ganar Tokio entonces, con que convierta uno solo Enzo Stietz. Quinta falta personal de Santino Ciganda. De Carrillo fue. Perfecto. Bueno, 2 lanzamientos libres. Si convierte uno solo, todo se termina. Fracasa Enzo Stietz, después quedan 7 décimas por jugar. Stietz con vuelo, fracasó y terminó. Terminó la segunda final del torneo anual. No hay campeón. Este miércoles aquí en el Templo Oriental ha ganado Tokio 62-59 por 3 el triunfo del equipo oriental. Todo pasa, la definición, a un tercer partido que se va a jugar el miércoles próximo en 48 horas en el estadio de Bartolomé Mitre. La gran fiesta final del básquetbol posadeño será en el estadio de Jujuy y La Rioja. Los números finales, Mauro.